Con el permiso de ustedes, hoy la clase la voy a hacer continua, no vamos a tener break. Tengo un compromiso a las 2 de la tarde, así que con el permiso de ustedes me voy a retirar unos minutitos antes. Vamos a terminar como 1:30 o quizás 1:40 máximo, ¿vale? Pero entonces no vamos a tener break para poder terminar temprano. Bien, empecemos de una vez. Estamos más o menos al día con lo que es nuestro curso, así que voy a empezar directamente con lo que vamos a ver hoy. Para hoy tenemos vamos a ver una parte de procesos que nos hizo falta, combinar líneas para identificar cuello de botella. Enseguida voy a explicar qué es esto. Un concepto que nos hizo falta en la clase de ayer. Y en segunda instancia vamos a hablar hoy de lo que son inventarios deterministas. Y aquí vamos a hablar inventarios operativos. Y vamos a hablar de lo que es inventario por punto de reorden. Y lo que es inventario periódico. Y vamos a ver la teoría del EOQ, el modelo EOQ, que significa Economic Order Quantity. ¿Vale? Eso es más o menos lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vámonos de una vez con esta parte que nos hizo falta ayer, que fue qué pasa cuando la línea de producción no está, se bifurca, es decir, no es lineal. ¿Cómo hacemos para linealizarla, entre comillas, y poder calcular nuestra actividad cuello-botella? ¿Vale? Entonces, de una vez vamos con eso. Recuerden que nosotros vimos ayer que podíamos tener una línea de este estilo con ciertas actividades. Y que sabiendo cuánto tiempo tarda fabricar una unidad en cada estación. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Y aquí yo puedo sacar las tasas, llamémoslas R, R1, R2 y R3. Y entonces la menor, el mínimo entre R1, R2 y R3 es la capacidad. Capacidad del sistema. Y la que sea el mínimo, pues sería el cuello de botella. Supongamos que fuese la 2. Si la 2 es la menor, R2 es menor que R1 y R3, entonces esta actividad sería el cuello de botella. ¿Vale? Eso fue lo que vimos ayer. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo algo de este estilo? Supongan que tengo una línea que es de esta forma. Y tengo la actividad 1. Hay un producto que sigue esta ruta. Pasa por la estación 1, la estación 2 y la estación 4. Y hay otro producto que también llega por acá, pero en vez de irse a la estación 2, pasa por allí y se va a la 3. Y aquí pasa por la 4 y sale. ¿Vale? Entonces hay dos productos. Uno que sigue la ruta 1, 2, 4 y otro que sigue la ruta 1, 3, 4. ¿Listo? Supongamos que aquí tarda 5 minutos. El tiempo de proceso. Aquí un momento acepto las personas que están llegando. 5 minutos. Supongamos que aquí son 10 minutos. Aquí son 3 minutos. Y acá 6 minutos, supongamos. ¿Sí? Entonces el tiempo de flujo del producto 1 sería 21 minutos y el tiempo de flujo del 2 sería 5 más 3 más 6.
serían 14 minutos, ¿vale? Entonces lo que queremos es pasar de esta línea, transformarla en esta. Quisiéramos tener algo de este estilo. Para que lo que hicimos ayer, los cálculos que hicimos ayer de capacidad del sistema y demás, los podamos calcular igual, ¿vale? Entonces, supongamos que acá estos son qué sé yo, el 50% de los productos va por acá y el 50% va por acá. ¿Listo? Vale, entonces lo que uno podría hacer, primero voy a calcular las tasas acá. Si estos son 5 minutos, esto sería 5, 12 unidades por hora, ¿cierto? Si estos son 10, acá son 6 unidades por hora. Acá serían 10 unidades por hora. Y acá serían 3 minutos, 20, gracias. 20 unidades por hora. Gracias. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Como acá el 50% va por acá, el 50% va por acá. Entonces, la tasa lineal se calcula, por ejemplo, para la estación 3, se calcula de la siguiente forma. La tasa para que yo pondría aquí en esta parte, perdón, aquí, se calcula como 20 unidades por hora que multiplica 0.5 más 0 que multiplica a 0.5. ¿Sí? Es decir, perdón, un segundo. Debe ser dividido. Dividido 0.5 más 0 dividido 0.5. Es decir, 40 unidades por hora. Es decir, cuando yo transformo esta línea roja en esta línea verde de abajo, lo que estoy haciendo básicamente es estandarizar mi producto. ¿Sí? Es decir, aquí voy a tener, si acá tengo el producto 1 y aquí tengo el producto 2, aquí simplemente tengo un producto que le voy a llamar el producto general, digámoslo así. Y lo que quiero calcular es las tasas de producción de ese producto general, ¿sí? Entonces, dado que el producto 1, que pasa por las estaciones 1, 2, 4, y el producto 2, que pasa por la 1, 3, 4, por ejemplo, en la 3 solamente se detiene el producto número 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este producto número 2 tiene esta tasa, 20 unidades por hora, y el producto 1 no se detiene ahí, ¿sí? Es decir, por eso aparece este 0 acá. Entonces, por eso la tasa de este producto general es más alta. 40 unidades por hora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mitad de los productos no se detienen en esta estación. ¿Vale? Similar acá, entonces sería 6 por 6 dividido 0.5 y 0, acá. La tasa para la línea verde se calcularía como 6 dividido 0.5 más 0 dividido 0.5. Esto es igual a 12 unidades por hora. Profe, ¿por qué el 0? Porque el producto, esto hace referencia al producto 1, que es el que pasa por la estación 2, y el producto 2 no se detiene ahí. Ah, ya. Entonces, cuando el producto general viene acá, la mitad de los productos paran en la estación 2 y la otra mitad no. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Tengo 12, 12 y al final 10. ¿Listo? De acuerdo a esos cálculos,
mi estación cuello de botella sería esta, la número 4. Aquí está el cuello de botella que solamente puede procesar 10 unidades por hora. Información que no podía ver acá en la línea roja, directamente dado que se bifurca. Hay unos productos que van por la ruta 124 y otros por la ruta 134. No puedo sacar directamente cuál es mi cuello de botella, necesito linealizar mi producción, como en la línea verde, recalcular las tasas y ahí sí mirar mi cuello de botella como lo hicimos ayer, ¿vale? No voy a extenderme mucho más acá, lo voy a dejar hasta ahí y el lunes quizás hacemos algún ejercicio más que nos ayude si hace falta a entender un poco más de este concepto, pero queda más o menos claro que lo que uno hace es Profe, recomputar las una tasas, consulta. ¿sí? ¿Cómo sería si del 2 tiene que ir al 3 con alguna tasa aumentada? Si del 2 tiene que ir, supongamos entonces que acá tiene que pasar acá, ¿sí? Y de ahí al 4. ¿Sí? Esa es la pregunta. O sea, Sí, profesor. si hay un nuevo producto o si el producto 1 cambia esta ruta y va 1, 2, 3, 4. Si el producto 1 cambia la ruta. Si el producto 1 cambia la ruta, entonces lo que uno debería ver es en la estación 3 la tasa. Si sigue siendo 20 unidades por hora independiente del producto que sea, pues me quedo con 20, pero por ejemplo me podrían decir que es 20 unidades por hora para el producto 2 y no sé, 8 unidades por hora para el producto 1, que sería el amarillo, ¿sí? Entonces yo tendría que recomputar la tasa en esta estación. ¿Cómo lo hago? Al igual que lo hice acá. Entonces aquí en lugar de tener 0, pongo 8. Entonces sería 20 dividido 0.5 más 8 dividido 0.5. Y esa sería mi tasa agregada, es decir, 40, 44. 44. ¿Sí? ¿Y por qué es mayor? No, como que no me entra. Porque es que sea mayor la tasa. Dame un segundo, voy a verificar que esté aplicando la fórmula como es. Déjame revisar mis notas. Un segundo, por favor. Si validamos, efectivamente estoy diciendo lo que es. Ah, claro. A ver si se ve de esta forma. Entonces pensemos en lugar de verlo de esta forma. Para esta parte. Tal vez así se ve. Entonces acá se demora 10 minutos, 8 unidades por hora es en minutos. Esto para pasarlo a minutos sería 1 hora que son 60 minutos. 8 dividido 60. 8, 60 dividido 8, es en realidad. 68. Significa 8 unidades por hora, es lo mismo que decir que se demora 7.5 minutos. Acá. ¿Sí? Esto es equivalente, estas dos cosas. 8 unidades por hora o 7.5 minutos es lo mismo, ¿vale? Entonces yo sé que el 50% de las unidades tardan 3 minutos y el otro 50% tarda 7.5 minutos. Entonces esto va... Entonces se multiplica. Sí, entonces se calcula
porcentualmente, el aporte de cada producto en términos del tiempo que le toma la producción. Entonces, esto es 0.5 por 3 y 0.5 por 7.5. ¿Por qué? Porque el 50% de los productos tarda 3 minutos y el otro 50% de los productos tarda 7.5 minutos. 5.25 minutos. Ese sería el producto agregado. ¿Vale? Y esto sí lo podría ahora convertir en una tasa. Entonces voy a hacer aquí, voy a borrar algo de espacio. Ahora sí, entonces pasemos este tiempo a una tasa. Entonces lo que debería hacer es, primero hagamos de minutos a horas. Esto sería 60. Es una hora. Y esto es el inverso, porque recuerden que la tasa es el inverso del tiempo. Entonces, para tener la tasa es 1 partido todo esto. ¿Sí? Entonces es lo mismo que decir 60 dividido 5.25. Que nos da 60 dividido 5.25. Eso sí tiene sentido. Esto es 11.42 unidades por hora. Eso sí tiene sentido. Gracias por la corrección, porque lo que estaba haciendo era acumular tasas, lo cual no tiene sentido si uno se demora 20, si él puede hacer 20 unidades por hora de uno y 8 unidades por hora del otro, no tendría sentido que me dé 44. Que si yo ese cálculo, en vez de hacerlo con la tasa, entonces lo hacemos con el tiempo. Primero sabemos cuánto tiempo se demora el producto agregado y luego con eso computamos la tasa. Es decir, también debería corregirlo acá, lo que dije antes. Entonces volvamos al ejemplo inicial, que era que el producto 1 pasaba por la estación 2 y el producto 2 no. Entonces el producto 1, 10 minutos, el 50% de las veces, y el producto 2, el 50% de las veces, 0 minutos. ¿Por qué? Porque el producto 2 no pasa por ahí. Entonces esto me da que el producto agregado le toma 5 minutos. Entonces de acá me sale que la tasa agregada sería 12 unidades por hora. ¿Sí? Entonces aquí estaba bien con 12, esto también está bien con 12. En el ejemplo inicial era sin la línea amarilla. Entonces era 3 por 0.5 más 0 por 0.5. Entonces esto es 1.5 minutos, que esto me da 40. Y esta era 10 porque proviene de este valor de acá. Entonces, aunque lo habíamos hecho con las tasas, coincidencialmente nos dio el valor, pero debería ser con el tiempo. Y gracias por la corrección, quien me hizo la pregunta. Profe, en el último que hizo, son 1,5 minutos. ¿No hay que pasar la hora primero para sacar la tasa? Claro, si yo paso esto, esto sería, para calcular la tasa, sería 1, dije, dividido el tiempo en horas, que es 1.5 minutos, por una hora, que tiene 60 minutos. ¿Sí? Y esto da 40. Sí, porque es lo mismo que hacer 60 dividido 1.5, 60 dividido 1.5 es 40. ¿Sí? ¿Claro? Sí, sí, perfecto. Vale, gracias por la pregunta que me la hizo. Hicimos la corrección en ese cálculo, ¿vale? Vale, con eso estaríamos en la teoría de cómo convertir esta línea que se bifurca. Un proceso, por ejemplo, como el que vimos de la renta de autos, si uno quisiera lo podría convertir en un proceso lineal y calcular el cuello de botella, ¿sí? Aunque en ese ejemplo no es tan claro qué sería el cuello de botella porque es un servicio. Pero si uno tiene, por ejemplo, pensando en el tema de los muebles, si uno fabricara acá sillas y mesas, pues uno puede calcular lo que es un producto agregado, que lo llamamos PG, y convertirlo en esta línea de producción, en este montaje lineal. ¿Vale? Para así calcular cuál es la estación, no sé, supongan que esto es corte,
Esto es, no sé, armar. Y por acá es tapizar. No, las sillas son las que se tapizan. Entonces, aquí tapizo y acá armo. No sé, por decir algo. Y acá barniz. Entonces, las 4 estaciones que están acá son las mismas. Corte, tapiz, armar y barniz. Son las mismas. Solamente que acá calculé unas tasas agregadas que me van a servir para definir cuál de estas 4, que acá en este diagrama inicial no lo puedo ver, cuál es mi cuello de botella, pero en esta forma lineal sí puedo definir cuál actividad es mi cuello de botella. ¿Vale? Sobre todo cuando uno está haciendo un análisis de una línea de producción que funciona tipo job shop. Que recuerden que vimos que en el job shop el montaje no era lineal, sino que yo tenía diferentes estaciones a lo largo de mi planta de producción y los productos se iban moviendo por las diferentes estaciones. Entonces eso no es lineal, pero yo podría linealizarlo si tengo un diagrama de cuáles son mis productos y cuál es la ruta que sigue cada producto. Y luego hago una agregación de tasas como esto que acabamos de hacer. ¿Vale? Lunes creo que podemos hacer un ejercicio sobre esto también. Listo, pero es más o menos ese el concepto, agregar las tasas para convertir mi línea, mi montaje que se bifurca en un montaje lineal y ahí hacer lo que hacíamos ayer, calcular el cuello de botella y todas las estadísticas demás que vimos ayer. ¿Vale? Eso, a ver, con eso sí cerramos el tema de procesos y nos metemos en la parte de inventarios. ¿Preguntas? Vale. Entonces con eso vamos al tema de hoy. Para los que llegaron sobre el final, les estaba diciendo que al principio que hoy voy a hacer una clase un poquito, no vamos a tener break, pero terminaremos un poquito antes de las 2, ya que tengo una cita médica. Los que me conocen, me han visto por ahí en la universidad, sabrán que yo utilizaba lentes. Tuve una cirugía para dejar de utilizarlos y pues tengo un control el día de hoy. Entonces, por eso tengo que ausentarme un poquito temprano. Entonces, en inventarios vamos a hablar de qué tipos de inventarios hay. Hay 2 tipos de inventarios. Cambiar el color de esto. Unos que se llaman especulativos y otros que se llaman operativos. Estos especulativos están relacionados principalmente con papel moneda. Por ejemplo, ustedes deciden comprar, no sé, invertir todo su dinero en dólares porque especulan o creen que la economía chilena va a sufrir un desplome. Entonces, lo que están haciendo es acumular inventario de dólares, en ese caso, ¿sí? O funcionaría también, no sé, con euros, incluso con Bitcoin. ¿Sí? Esos son inventarios especulativos, están relacionados con cómo se mueve la economía y yo lo que hago es acumular papel moneda o en este caso una moneda digital, especulando lo que puede suceder con la economía donde yo me estoy moviendo, donde estoy invirtiendo. ¿Vale? Y están los inventarios operativos, que son aquellos inventarios almaceno porque los necesito en el futuro. Para algo, cualquier cosa. Para vender, para fabricar, para lo que sea. Yo lo necesito para alguna cosa. Y nosotros en el curso nos vamos a quedar con estos inventarios operativos. ¿Vale? Y entonces vamos a hablar de 2 tipos de productos, los productos críticos y los no críticos. ¿Cuáles son los productos críticos en una empresa? Aquellos que me generan conflicto, pérdidas económicas principalmente cuando tengo faltantes. ¿Sí? Entonces, aquí los faltantes son caros.
Caros en el sentido de que me cuestan no solamente monetariamente, sino también me pueden romper mi producción, pueden hacer que mis máquinas se detengan. No sé, por ejemplo, si es algo que yo necesito para que una máquina opere correctamente, ¿sí? Cualquier cosa que sea faltante, cualquier cosa que me genere costos importantes, como en ese caso, van a ser productos críticos o materias primas críticas, de lo que estemos hablando. Y los no críticos, pues son faltantes relativamente poco importantes. No es que no sean importantes, pero son menos importantes que los críticos, ¿vale? Esa es básicamente la diferencia. ¿Listo? Y entonces lo primero que vamos a hablar es dos tipos de inventarios. Unos van a ser los periódicos. Y entonces este gráfico que va a hacer a continuación lo vamos a estar viendo mucho en todo el tema de inventarios, entonces para que más o menos se vayan relacionando. Aquí en este eje voy a tener tiempo, siempre, y aquí va a tener cantidad. ¿Vale? Supongamos que yo tengo una demanda conocida. ¿Vale? Estamos en inventarios deterministas. Profe, ¿qué era el eje I? ¿Ahí? Q es cantidad. Ah, ya. Cantidad de producto. Cantidad de producto. ¿Vale? Entonces, como estamos en inventarios deterministas, la demanda es conocida. ¿Sí? Entonces, yo al principio tendré cierto inventario, cierta cantidad de producto, digamos acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mi inventario va a empezar a bajar a medida que transcurra el tiempo, ¿cierto? Digamos así. Lo primero interesante a ver acá es esta pendiente de esta recta. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Pues va a ser dada por la demanda. ¿Sí? Es decir, esto es menos D. Si me dicen que la demanda es, no sé, 100 unidades por semana. Pues, ¿cómo decrece mi inventario? Mi inventario decrece cada semana, va bajando en 100. Entonces, no sé si aquí tengo 2000. Va a empezar a bajar 100, 100, 100, 100, 100, etcétera, hasta que únicamente me quede sin inventario. ¿Vale? Primer tipo de producto que estamos viendo, que es el inventario, que es el que manejamos con inventario periódico, es aquel donde yo conozco, donde yo sé que pasado un tiempo que va a llamar T, yo ordeno. Es decir, siempre espero que pase T semanas, si estamos en el ejemplo que estoy colocando de las 100 unidades por semana. Siempre que llego acá, ordeno. ¿Vale? Ordeno cuánto, alguna cantidad. ¿Sí? Este inventario empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Sí? Y acá volveré a lanzar otra orden Q. Podría ser que en algún periodo de tiempo, este ejemplo... Profe, pero siempre ¿sí? manteniendo como una cierta cantidad de resguardo, generalmente. Sí, generalmente, aunque por ahora no toquemos ese tema, por ahora lo vamos a tocar sí o sí, que es lo mismo del stock lo del stock de seguridad que veníamos hablando en el tema de planificación agregada. Pero por ahora no pensemos en eso, solo simplemente quedémonos con, con la cantidad que ordeno y cuándo la ordeno. Y de hecho puede pasar esto, sobre todo cuando estoy con demanda aleatoria, me puede pasar que yo espero T y en ese periodo T mi demanda fue alta, entonces voy a llegar aquí a un punto que está bajo el eje X. Eso significaría que hay faltantes, ¿vale? Sí, tenemos que considerar el stock de seguridad, pero dejémoslo ahí quietico por ahora en estos modelos deterministas. Sobre todo en lo que vamos a estar hablando hoy del EOQ, lo vamos a dejar por fuera un poquitito, ¿vale? Pero sí vamos a hablar de eso.
Ok, y entonces en este modelo, bueno, acá, si yo pinto esto así como con esta línea quebrada, cuando baja el inventario, eso estoy asumiendo que el inventario es, perdón, que la demanda no es conocida. Pero ¿qué pasa si es que la demanda es conocida? Pues esto va a tener un comportamiento más o menos estacionario. Sería algo así. Esta la pinté así. Aquí sube el inventario hasta el mismo punto, vuelve y decae hasta acá. Sube hasta el mismo punto. ¿Sí? Es decir, la línea negra es cuando el inventario es determinista. ¿Por qué? Porque sé que la demanda siempre es 100, entonces cada semana bajo 100 unidades, 100 unidades, 100 unidades, etc. Es decir, estas líneas negras que se ven así como torcidas deberían ser rectas. ¿Sí? Porque el inventario es determinista, repito. ¿Vale? No es el caso de la línea roja, que es cuando el inventario es, perdón, la demanda es aleatoria. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué es la característica de esta política? Lo que tenemos que tener en cuenta. Uno, Q es fijo, perdón, Q es variable y T es fijo. Recuerden que con Q vamos a hacer referencia, siempre vamos a estar haciendo referencia a dos cosas. Un segundo, Luis, ya te doy la palabra. Q es cuánto, es decir, cuando estamos hablando de políticas de inventario vamos a responder dos preguntas. Una es cuánto y la segunda es cuándo. Q me dice cuánto y T me dice cuándo. ¿Por qué digo que Q es variable? Q es variable si es que D es aleatorio, que es la segunda parte de inventarios aleatorios. Pero en nuestro caso, dado que D es fijo, pues Q también será fijo. ¿Vale? Luis, ahora sí. Profe, entonces sería como constante cuando se conoce la demanda. El Claro, punto uno, mejor dicho, como que no llega a cero, pero sería como el factor de seguridad nomás. exactamente, exactamente. Sí. Entonces la demanda baja hasta cierto punto, que es mi factor de seguridad. Pero lo que pasa es que ahora, como vamos a hablar de inventarios deterministas, pues yo no necesito stock de seguridad, porque sé que ese margen que voy a tener ahí guardado no lo voy a gastar nunca, porque sé Claro. exactamente cuál es la cantidad que me están demandando. ¿Vale? Por eso Pero igual digo hay que que lo vamos a dejar ahí mantenerlo. quieto. En el caso de deterministas no lo vamos a manejar, precisamente por lo que estoy diciendo. Yo sé exactamente el valor de la demanda, entonces tener ese inventario quieto sería, pues, pagar por un inventario, tener un dinero ahí quieto. Ya, perfecto. Pero sí lo vamos a usar en los inventarios aleatorios, ¿vale? Gracias. Entonces, gracias a ti. A tener en cuenta, en este inventario periódico, Q es variable y T es fijo. Pero Q es variable si es que la demanda es aleatoria. ¿Vale? En nuestro caso de inventarios deterministas, que es la primera parte de inventarios, D es fijo. ¿Sí? D es conocido. Por lo tanto, eso implica que Q también sea fijo. ¿Vale? Para el caso en particular de demanda determinista. Pero es importante que cuando nos movamos a inventario aleatorio, Q será variable en el modelo periódico. ¿Listo? Tengámoslo en cuenta para las clases de la siguiente semana. Vale, Profe, eso para la prueba 3 inventario aleatorio, ¿no? sí, eso es Ah, la segunda parte de inventarios, que es para la prueba 3. ya, gracias. ¿Vale? Ahora, pensemos lo siguiente. Voy a dejar el mismo gráfico más o menos. Ah, sí, voy a haber dejado. Y el gráfico es lo mismo. Tiempo y cantidad. ¿Vale? Pero ahora lo que va a ocurrir es que no vamos a tener inventarios periódicos, sino vamos a introducir a los inventarios por punto de reorden. ¿Vale?
Entonces, ¿qué significa el punto de reorden? Que yo voy a tener un punto acá marcado en este eje, que lo voy a llamar, por ahora le voy a poner R. ¿Sí? Que lo que me va a decir es lo siguiente, yo tengo acá esta cantidad y mi inventario empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y cuando llego a este punto, yo lanzo una orden. ¿Sí? Es decir, cuando llego a R, voy a hacer un pedido. ¿Vale? Pero entonces no consideramos, yo puedo considerar dos cosas. Esto sube directamente, de acuerdo a la cantidad que yo pida, llamémosla Q. Pero también puede pasar lo siguiente, que yo tenga que esperar, no siempre está disponible el producto a la mano, entonces si yo lanzo una orden, no sé si yo hago importo o hago compras por Amazon, pues no me va a llegar el producto de inmediato, entonces mi inventario en ese caso sigue bajando hasta que pasa esta cantidad de tiempo, de acá hasta acá, que lo vamos a llamar L, donde L es el plazo de entrega. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener en cuenta que R tiene que ser tal que me alcance el inventario para cubrir la demanda hasta que se complete mi plazo de entrega L. Y en ese punto sí subiría mi demanda, mi inventario está por acá. ¿Vale? Entonces Q1 y Q2. Entonces Q1 se da si L es igual a 0, es decir, si no hay tiempo de entrega. Y Q2 se da si L es mayor a 0. ¿Sí? El inventario sigue bajando, que es lo que en general vamos a tener en el modelo determinista. Vamos a decir, yo ordeno cuando en el punto R, pero entonces esto siguiendo el ejemplo de antes con la demanda de 100 unidades, si se demora 3 semanas, entonces esto tendría que ser R, debería ser 300. Si L es igual a 3, y la demanda es 100 por semana, entonces esto R tiene que cubrir el plazo de entrega, entonces tiene que cubrir una semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Sí? En este caso, entonces volviendo al gráfico, si yo llego acá y ordeno, luego esto va a empezar a bajar. Llega R y lanzo de nuevo la orden, pero esto sigue bajando. Etcétera. Esto puede bajar más rápido y enseguida voy a explicar de nuevo el concepto. Aquí en el gráfico que estoy haciendo, de nuevo estoy asumiendo, a ver, y el ejemplo de demanda fija. Pero para explicar gráficamente lo que sucede y poder llegar a la conclusión de cómo difiere este modelo, el punto de reorden, versus el periódico, el gráfico, es decir, las líneas que estoy haciendo, asumen que la demanda puede ser aleatoria. ¿Vale? Solamente para que entendamos conceptualmente la diferencia entre punto de reorden y periódico. ¿Listo? Yo siempre ordeno aquí cuando llego a R, es decir, aquí ordeno, aquí llego y ordeno. Pero entonces lo que ustedes pueden ver es que este tiempo llamémoslo T1 y este T2, T1 es mayor que T2. Para que T1 sea mayor que T2, ¿qué tuvo que haber ocurrido? Que la demanda durante ese periodo que llamé T2 fue mayor que la demanda durante el periodo 1. ¿Sí? Es decir, esto me dice demanda aleatoria. Y ojo, te repito, este ejemplo lo estoy haciendo para que entendamos conceptualmente la diferencia entre punto de reorden y periódico. Inventario por punto de reorden, inventario periódico. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza este modelo al de punto de reorden? Entonces dijimos que yo iba a tener los dos elementos, cuánto y cuándo. Entonces, en el punto de reorden, el cuánto es fijo, Q,
fijo y el T es variable. Pero T es variable si D es aleatorio. En nuestro caso, es decir, inventarios deterministas, D es fijo, por lo tanto, T también es fijo. ¿Sí? Conceptualmente, ¿se entiende la diferencia entre punto de reorden e inventario periódico? ¿Sí? ¿No? Explico de nuevo. Profe, ¿T es fijo entonces? T, en este modelo, T es variable si la demanda es aleatoria. En el modelo de periódico, Q es variable si la demanda es aleatoria. Y es decir, voy a hacer aquí el resumen. Sí, no, pero como ahora lo estamos viendo de forma determinista, Pero creo. para nos que dejar bien clarito, voy a hacer aquí el resumen. Y acá digamos demanda aleatoria y demanda determinista. ¿Vale? Entonces, es bueno para hacer líneas rectas, ya se dan cuenta. Entonces, acá, inventario periódico, demanda aleatoria. Entonces, el Q y el T. Q, dijimos que era variable. Y T, fijo. En punto de reorden, Q es fijo y T es variable. Pero en demanda determinista, ¿qué es lo que nos interesa desde hoy hasta que tengan la prueba? Q y T, fijo y fijo. Q y T, fijo y fijo. Es decir, cuando la demanda es determinista, los dos modelos son equivalentes. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? ¿Listo? Entonces, esto nos va a interesar, esta parte de arriba nos va a interesar la próxima semana, cuando es periódico, cuando es punto de reorden, porque aquí Q va a ser variable y T va a ser fijo, y aquí Q va a ser fijo y T va a ser variable. ¿Sí? Pero dado que estamos con demanda conocida, estos dos modelos son equivalentes y ambos vamos a calcular un Q fijo y vamos a tener un T fijo. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? Vale. Aprovechando este gráfico, entonces, es importante acá mencionar el tema de productos críticos y no críticos. ¿Cuál de estos dos modelos? Hay uno que lo utilizo para críticos y otro para no críticos. ¿Cuál debería ser para productos críticos? ¿El de reorden? ¿El de reorden para productos críticos? Sí. Pensémoslo. Tengo Q fijo y T variable. Entonces, esto gráficamente significa que mi inventario empieza a decrecer. Entonces, una orden empieza a decrecer. Etc. Entonces, ¿qué sucede en este? Que cada cierta cantidad, voy a tener aquí mi R, es donde voy a hacer el punto de reorden. Entonces, sí es correcto pensar que este cubre los productos críticos, porque me da el margen, todo este margen, bien, desde que ordeno hasta el plazo de entrega, para que me llegue mi producto. Sí, es decir, yo tengo un inventario de seguridad, en este caso lo que está por debajo del R es el inventario de seguridad, hasta que llega mi orden. ¿Sí? Mientras que en este caso lo que sucede es lo siguiente, como T es fijo,
Entonces yo tengo T, T, y la demanda en un momento puede pasar algo de este estilo, ¿sí? Venirse muy abajo. Y como yo solamente voy a ordenar cuando llegue este momento de tiempo, pues no me voy a poder dar cuenta por acá, en este espacio, que la demanda está cayendo de esta forma, ¿sí? Aquí ordenaré el producto, la cantidad llegará por acá, y de nuevo podría suceder algo así, ¿sí? Entonces, este es el de productos críticos, gracias por la respuesta, y este es el de productos no. ¿Sí? Entonces, en el que es como punto de reorden, el inventario de seguridad cubre lo que el plazo de entrega que es el L, ¿o no? Sí. A ver, en el de periódico también vamos a tener un inventario de seguridad. Lo que pasa es que en el periódico es más difícil darse cuenta de cuándo voy a tener faltantes. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia, digamos, en términos de aplicar este modelo en la práctica? Uno y otro. El de punto de reorden, yo todas las mañanas voy y reviso en mi bodega cuánto inventario tengo. Ah, bueno, ya tengo 100, al otro 70, 50, 40, 30. Entonces, todos los días voy revisando cuánto producto tengo. Entonces, mantengo control de la cantidad que me va quedando. Mientras en el periódico, yo solamente, ok, hoy hice un pedido, hoy primero del mes. Me voy, pasa, no sé, un día, 2 días, 3 días, 4 días, llega mi tiempo estimado, mi T fijo para revisar el inventario, que será, no sé, digamos, la siguiente semana, y puedo llegar y darme cuenta, uy, tengo faltantes, 20 unidades faltantes que no pude cubrir, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, el de punto de reorden es más difícil de hacerlo porque requiere mucho más esfuerzo, si está revisando el inventario continuamente. Mientras en el periódico solamente voy una vez al mes o a la semana, cada vez que yo defina, y hago mi nueva orden. Es decir, en ambos voy a mantener un inventario de seguridad cuando estemos hablando de modelo aleatorio, pero en el de punto de reorden voy a tener más control sobre las cantidades que voy manejando en bodega. ¿Sí? Ya, profe. Vale. Sin embargo, por ahora nos vamos a centrar en los modelos que están aquí abajo o en el modelo, porque al final vamos a hablar de un único dado que en ambos Q es fijo y T es fijo, pues son equivalentes, entonces va a ser un único modelo. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Ok, entonces voy a irme un segundo a los slides. Para que vayamos rescatando elementos de acá. Entonces, bueno, estos son los objetivos de la clase, del tema. Importante tener en cuenta que el stock puede estar en diferentes puntos de la cadena de valor. No necesariamente tiene que ser solamente de producto terminado. Puede ser de materia prima, puede ser de producto en proceso, principalmente esos tres, ¿vale? Son los que vamos a estar viendo. Materia prima, work in progress, o trabajo en proceso, y producto final. ¿Vale? Aquí están mencionados los tipos de inventarios, especulativos, de equilibrado operativos, que fueron los mismos que mencionamos. ¿Cuáles son los usos que le doy? Vale, y ahora entonces sí nos vamos a ir a... Estos son los gráficos que acabamos de ver. Entonces, gestión por punto de pedido. Entonces, ustedes pueden ver acá que el T es variable. ¿Sí? Es el gráfico que hicimos allá. Tengo el L, que es el plazo de entrega. Y Q es fijo. Noten acá que Q siempre es Q. Mientras que noten que en este modelo, el T siempre es el mismo periodo. Gestión por aprovisionamiento periódico. El T siempre es igual, pero los Qs van cambiando. ¿Vale? ¿Y ahí qué? ¿El L? El plazo de entrega. ¿Vale? Entonces yo debo tener en cuenta que debo lanzar mi orden un tiempo, no exactamente cuando llegue el inventario a cierto nivel o cuando sea el T, sino que tengo que descontar las semanas o los días en que se demore en llegar mi producto. Eso es el N. ¿Vale? Ya, gracias. Ok, entonces con eso vamos a empezar a analizar algunos elementos del inventario para hacer el análisis de costos. Entonces, ¿qué costos intervienen en nuestro modelo? Entonces,
Vamos a tener 1, costo fijo por ordenar. 2, costo unitario de producto. 3, costo de almacenamiento. ¿Vale? Y esto va a pasar lo siguiente. De nuevo voy a hacer mi gráfico, donde esto va a bajar así, luego va a volver a subir, luego va a volver a bajar. ¿Listo? Esto yo lo que voy a hacer es un análisis de costos en el tiempo, es decir, en el largo plazo. Yo no voy a analizar solo un periodo, sino que voy a analizar todo el periodo de tiempo, todo el horizonte de planeación. ¿Cuál es el horizonte de planeación que vamos a utilizar? Vamos a analizar anualmente. Entonces pensemos en lo siguiente. En nuestro modelo, si esto es Q, pensemos que esto es Q acá. En el instante 0 yo tenía 0 unidades y ordené una cantidad Q. Es decir, mi inventario subió hasta acá. Vamos a partir inicialmente asumiendo que L es igual a 0. ¿Listo? Es decir, yo hago mi orden y me llega de inmediato. Por ahora. Entonces yo ordeno Q y sé que mi demanda es conocida. Demanda conocida. Entonces, si la demanda es conocida, significa que la pendiente de esta recta es menos D. Y si eso es así, entonces, ¿cuánto vale esto? Yo puedo calcular ese valor. ¿Cuánto sería? Si esto es Q y la pendiente de esta recta es menos D, ¿cuánto vale ese tramo? ¿Cuál es el valor de este punto acá? ¿Qué me puede decir? Hacer con alguna fórmula como de geometría de un triángulo, quizás. Partido en D. Q partido en D. Gracias. ¿A quién dio la respuesta? No alcancé a ver quién fue. Pero gracias por el aporte. Valentina, tal vez. Q partido en D, claro, porque esto va bajando a la tasa de la demanda. Y si uno, uno podría hacer el cálculo matemático, si uno quisiera. ¿Cuál es la fórmula de esa recta? Si uno lo piensa, pensámoslo en términos de cómo yo escribo la ecuación de la recta, es I igual a menos D por X más Q. ¿Sí? Y yo lo que quiero evaluar es cuando I vale 0, menos de X más Q. Es decir, X es Q partido en D. ¿Cierto? Entonces, el tiempo, el periodo de mi modelo es Q partido en D. ¿Sí? Es decir, esto es cada cuánto ordeno. ¿Sí? Vale. Pero esto puede ser que la demanda me la den de la siguiente forma. Entonces pensemos que la demanda me la dan 100 unidades al mes, a la semana. ¿Sí? 100 unidades a la semana. Y supongamos que yo he calculado que Q es 2000 o es 1000 unidades. Entonces eso significa que yo ordeno cada cuánto. Mis órdenes, ordeno producto cada 10 semanas. ¿Cierto?
¿Por qué? Porque yo ordeno 1000 unidades y cada semana me gasto 100, entonces me empiezan a quedar 900, 800, etcétera. Y en 10 semanas me voy a gastar todo el inventario, ¿vale? Entonces cada 10 semanas yo voy a lanzar una orden. Pero como yo voy a hacer mi análisis de costos anualmente, lo primero que quisiera saber es cuántas veces ordeno en el año. ¿Cuántas veces ordenaría en el año? Asumamos un año con 52 semanas. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas órdenes lanzo al año? ¿Quién me podría decir? Ya ¿Cuántas? 52 dividido en Claro, 52 T. partido en 10. ¿Sí? Es decir, 5.2 veces. ¿Sí? Pero Eso hay esto que para... redondearlo, ¿no? nos vamos a quedar con este valor, ¿vale? Por ahora. Pero esto, en términos de nuestro modelo, yo lo puedo calcular de la siguiente forma. Yo tengo mi demanda, es 100 unidades por semana. Como estoy haciendo mi cálculo anualizado, entonces yo puedo decir que mi demanda es 5.200 unidades por año. ¿Sí? Porque son 100 semanales y tengo 52 semanas. Y yo sé que Q es 1000 unidades. Entonces el número de órdenes lo puedo calcular como D partido Q. Ojo, con D anualizado. ¿Listo? Y eso me dice el número de órdenes que yo lanzo por año. Entonces ya tengo mi primer elemento. Acá lo voy a poner. Mi primer elemento de la función de costos. Que será el costo por ordenar. ¿Cuál será el costo por ordenar? Dijimos que entonces demanda total partido en Q. Esto es la cantidad de veces que ordeno. Lo tengo que multiplicar por el costo de lanzar una orden de producción. Lo vamos a llamar K. ¿Listo? Y ese costo de lanzar una orden de producción está asociado a cuánto debo pagar yo, fijo, independiente de cuántas unidades ordene. ¿Sí? Entonces pensémoslo en términos de un ejemplo de la vida de nosotros. Entonces, ustedes, ¿cuál sería el costo de esto cada vez que van al supermercado? Pues el costo de esto es la pereza que me da levantarme del sofá de estarme tomando una cerveza e ir a hacer una compra. Entonces, ¿qué quisiera uno? Minimizar esta cantidad. Minimizar de partido Q. ¿Por qué? Porque si yo, no sé, quiero comprar 30 cervezas, sé que me va a tomar 30 cervezas, me va a tomar todas las cervezas de la vida hoy, 30. Y quiero, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir una sola vez y comprar las 30? ¿O voy a ir cada vez que me quiera tomar una? Voy al supermercado. ¿Sí? Entonces, K es el valor que yo asigno al costo fijo de levantarme e ir al supermercado. ¿Sí? Seguramente yo lo que va a preferir es traer las 30. ¿Sí? Pero en ese caso, si yo traigo las 30, pues debería evaluar otros factores, como por ejemplo si me caben las 30 en la nevera, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en esta parte del costo de almacenamiento. ¿Vale? Pero ya tenemos un primer elemento de costo, que es el costo por ordenado. ¿Listo? Tenemos el primer elemento. Elemento número 2. Costo total de compra. Pues, ¿cuánto es? Este es bastante simple. Mi demanda anual multiplicado por el precio del producto, que lo llamamos A. ¿Sí?
5.200 unidades en el ejemplo que pusimos, multiplicado por A, es decir, si el producto vale 5, pues esto sería 5.200 multiplicado por 5. Esto es un segundo elemento. Y vamos a tener un tercer elemento que lo llamamos el costo de almacenamiento. Esto va a estar, va a venir dado por H multiplicado por, bueno, H, primero voy a decir que es H. H está en dinero por unidad y tiempo. Es decir, como veíamos en nuestro modelo de planificación agregada, yo tengo que pagar cierto almacenamiento por cada unidad que guardo y por cada cierto periodo de tiempo. En ese caso, por lo menos, por ejemplo, nosotros decíamos, yo tengo que pagar $2 por cada unidad por cada mes que las mantengo almacenadas. ¿Sí? Entonces, ese H va a ser ese mismo dato que manejábamos en planificación. ¿Vale? Y esto generalmente, perdón, H se define en términos de un factor I multiplicado por el valor del producto. A dijimos que era el valor del producto. Y I es un porcentaje, que usualmente es algo entre 20 y 80%. Sí, así yo digo que en promedio yo pagaría o el 20 o el 50, no sé, algo entre 20 y 80 sobre el valor que tiene mi producto. ¿Cuándo se asigna un valor cercano a 20? Cuando mi producto tiene poca probabilidad de volverse obsoleto. ¿Sí? Como por ejemplo, qué sé yo, el arroz. El arroz tiene poca probabilidad de obsolescencia porque es un producto de consumo básico de todas las casas. Entonces, en ese caso, el almacenamiento del arroz debería estar cercano a un 20% sobre el valor del producto. ¿Cuándo yo le asigno un valor cercano a 80%? Cuando yo quiero que mi costo de inventario sea alto, y eso se lo asigno cuando la obsolescencia es, la probabilidad de obsolescencia es alta. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en celulares. Los celulares, digamos, su vida útil es mucho más corta. El ciclo de producto es más corto. Por lo tanto, yo no me quiero quedar mucho tiempo con ese inventario porque es probable que en un par de meses ese producto ya pierda su valor comercial. ¿Sí? Entonces, por eso yo le asignaría un porcentaje cercano a 80 para que el costo de almacenamiento sea alto y yo al intentar minimizar los costos de mi política de producción voy a intentar dejar poco almacenamiento, ¿sí? Tener poco almacenamiento. Ya que el costo es alto de almacenamiento, yo voy a comprar poco producto para mantener poco inventario. ¿Listo? Entonces, H viene con estas unidades. Ahora yo lo que debería saber es, en promedio, cuántas unidades mantengo en... Esto necesitaría aquí promedio de unidades en inventario. ¿Sí? ¿Y eso cómo se calcula? Si uno vuelve al gráfico, yo podría trazar esta línea recta. ¿Cuál es el promedio de unidades que yo mantengo? Piensen en esa línea que corta ese triángulo en dos. Y lo que uno espera tener en inventario, pues es esa línea recta. ¿Por qué? Porque piensen que este triángulo que está sobre esa línea, yo lo puedo cortar de acá y meterlo acá. Eso más o menos debería, más o menos no, debe tener el mismo tamaño si uno hace el dibujo correctamente. Si uno corta ese triángulo y lo pasa para acá, lo que va a mantener es que el inventario está todo el tiempo sobre esa línea. ¿Sí? ¿Y cuál sería esa línea? Pues si esta pendiente es constante, ese valor del promedio de unidades es U partido 2. ¿Sí? Así, el costo por almacenamiento al final es H, que multiplica a Q partido 2. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Preguntas ahí? ¿Y ahí cuáles serían las unidades como monetarias? ¿El A? Vamos a verlo. Enseguida entonces vamos a armar la función completa de costos para ver qué nos queda en términos de unidades. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá
Y entonces vamos a tener una función de costos que la voy a llamar una función de costos que depende de Q. Dijimos que el costo fijo por ordenar era demanda partido en Q multiplicado por K. Costo por ordenar. El costo del producto dijimos que era la demanda multiplicado por A, que A es el precio unitario. Y aparte tengo el costo de almacenamiento que dijimos que iba a ser H, que multiplica a Q partido 2. Pensemos ahora sí en las unidades. ¿Qué unidades tiene la demanda? Unidades por año. ¿Sí? Esto está sobre Q, que es unidades. ¿Cuántas unidades yo ordeno? ¿Cuáles son las unidades de K? K es cuánto pago por orden. Más la demanda, que no está en unidades por año. A está en cuánto pago por unidad. ¿Sí? Esto, aquí me falta decir que estos son órdenes. Esto me cuantifica el número de órdenes para que se me cancele este órdenes con este órdenes ahorita al final. Y esto está, H está en dinero, partido unidad y periodo de tiempo. Es decir, año. U está en unidades. ¿Sí? Entonces ahora miremos qué nos queda. Nos queda órdenes, se van con órdenes, me queda dinero acá y este unidades se va con este unidades, me queda cuánto pago al año en órdenes. De acá me queda lo mismo, unidades con unidades, me queda cuánto pago al año. Y de acá me queda unidades se van con unidades, me queda cuánto pago al año. ¿Sí? Entonces es consistente. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Ok. ¿Eso responde a tu pregunta, Sebastián? Sí, profe. Bueno. Entonces ahora lo que quiero hacer es voy a abrir acá un segundo para mostrarles qué forma tiene esa curva. Recuerden que es una función de Q. C depende de Q, entonces vamos a graficar C. Vamos a poner Q en el eje X y C en el eje Y para ver cómo se ve. Entonces lo que voy a hacer es más o menos expresar esa función de la siguiente forma. Entonces, digamos, voy a compartirles acá lo que estoy haciendo. Entonces pensemos que tengo D dividido Q por K, no sé, pensemos que D por cada 10.000 y eso dividido en Q. Más D por A, eso lo puedo obviar porque no depende de la variable X, entonces básicamente lo que haría con el gráfico es desplazarlo hacia arriba, pero no aparece la variable, entonces simplemente lo voy a obviar para efectos gráficos. Y me faltaría el costo de inventario que es. Pensemos, no sé, que es 10 por unidad, partido 2, entonces esto es 5 por X, porque es H medios por Q. Entonces aquí intentemos ver dónde aparece esto. Esta es mi función de costos, ¿sí? Esa es la forma que tiene mi función de costos. Entonces, si el eje X, en el eje X yo tengo cantidad, en el eje X tengo Q y en el eje Y tengo el costo, ¿claro? ¿Cierto? Entonces, ¿qué me interesaría a mí encontrar en esta curva? El mínimo. Exactamente, este punto negrito que aparece acá, que sería el mínimo, ¿cierto? Y eso yo lo puedo hacer teóricamente de acuerdo a lo que ustedes conocen de su curso de cálculo diferencial, ¿cierto? Voy a borrar acá y vamos a calcular cuándo se alcanza ese valor mínimo.
¿Sí? Entonces, lo siguiente. ¿Qué tengo que hacer para calcular ese valor? Derivar. Derivar. Igualar a 0. La derivada de esto con respecto a Q. Esto es como tener dk por Q a la menos 1, es decir, esto me queda menos dk partido Q al cuadrado, ¿cierto? Más la derivada de D por A es 0, y la derivada de h por Q por 2 es h partido 2. ¿Sí? Y esto lo igualo a 0. De donde me queda que Q al cuadrado, esto va para allá, sería 2 por D por K partido H. Por lo tanto, Q es la raíz de 2 por D por K partido H. ¿Sí? Y este señor que está acá es lo que conocemos como el EOQ o el Economic Order Quantity. ¿Sí? De ahí me va a salir cuánto debo yo ordenar para mantener mi costo al mínimo. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Profe, pero ahí derivamos, igualamos a 0 y sacamos el Q, que en el fondo es la demanda. La cantidad que voy a ordenar, la demanda es D. Q es cuánto voy a ordenar. Recuerden el gráfico. Sí, sí. ¿Sí? Este valor de acá, cuando empieza a bajar, esto es Q. ¿Sí? Sí, estaba asumiendo que Q era siempre igual a la demanda. ¿Vale? Entonces, esa es la cantidad que voy a ordenar. Elementos importantes a rescatar de esta fórmula. Hay varias cosas para mirar ahí. Punto número 1. Si D incrementa, entonces Q también incrementa. ¿Sí? Es decir, si mi demanda aumenta, mi cantidad a ordenar también incrementa. Pero ojo, no incrementa linealmente. Si ustedes ven la relación de cuando D aumenta, esto está dentro de una raíz, es decir, esto aumenta más o menos en una proporción así. Si uno piensa, ¿qué pasa con Q a medida que uno mueve D? Es decir, aquí voy a poner D, ¿qué pasaría si uno cambia el valor de la demanda? ¿Qué pasa con Q? ¿Sí? Y si esto es una raíz, esto tiene una forma que es como así. ¿Cierto? Pues a medida que yo aumento la demanda, sí, mi valor a ordenar también incrementa, pero no incrementa linealmente. Si incrementara linealmente sería algo de este estilo. ¿Sí? Es decir, si mi demanda era 100 y ahora es 300, no es que mi cantidad Q al principio me daba 50, entonces ahora va a ordenar 150. No. Va a cambiar, va a incrementar el Q, pero va a depender en un factor que depende de la raíz cuadrada, es decir, siguiendo la forma de esta curva negra. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Otra cosa importante para ver ahí, el valor de K. ¿Qué pasa cuando K incrementa? ¿Qué pasa con Q cuando K incrementa? ¿Alguien? Igual. Incrementa el Q. Entonces esto hace que Q incremente. Entonces, eso en términos prácticos, ¿qué significa? Volvamos al ejemplo de la cerveza. Entonces, si a mí me da muchísima pereza levantarme del sofá cada vez que quiero tomarme una cerveza, entonces eso significa que yo le voy a poner un valor alto a acá, porque no quiero ir muchas veces al supermercado. Cada vez que me levante del sofá para ir al supermercado, no. Entonces, si yo le pongo un valor muy alto a mi pereza de levantarme e ir al supermercado, lo que voy a hacer es incrementar ese valor de Q. Entonces, lo que yo intentaría es hacer una compra grande cuando vaya a ir al supermercado, ¿sí? Y no tener que ir varias veces a hacer la compra de la cerveza, ¿sí?
elemento importante ahí. Y tercero, ¿qué pasa con H? Entonces, si H incrementa, entonces Q disminuye. ¿Sí? Eso está relacionado con el costo de almacenamiento. Pensemos en el ejemplo de los celulares. Si H es alto, como yo dije que le ponía un valor de 0.8, ¿sí? O cercano a 0.8, porque la obsolescencia es, la probabilidad de obsolescencia es alta. Entonces, yo le pongo un valor alto a H, lo que estoy haciendo es disminuir mi Q, ¿sí? Eso en términos prácticos, ¿qué significa? Si yo no ordeno esta cantidad que puse acá en el gráfico, sino que ordeno más bien por acá, pues lo que sucede es que voy a tener un inventario mucho menor que lo que tenía con este valor de Q negro, ¿sí? Entonces, incrementar el valor de H lo que hace es mantener un nivel de inventario menor al que tenía antes. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Entonces, con Profe, eso, ¿qué es K? ¿sí? ¿Qué es Es el K? valor que yo le asigno a realizar una orden, ¿sí? El costo fijo asociado a realizar una orden. Pensemos en términos de una empresa productiva, CAE podría estar asociado a cuánto me cuesta poner en marcha en mis máquinas para hacer una orden de producción. ¿Sí? Es el costo fijo asociado a realizar una orden. Profe, ¿Sí? la fórmula del mínimo es siempre la misma, ¿cierto? ¿Cuál fórmula de mínimo? La raíz cuadrada de 2 de K partido en H. Ah, esto sí, esto es el Economic Order Quantity, siempre es esto. Pues bajo las condiciones que establecimos. El EOQ es esto, siempre que D sea conocida, L sea igual a 0, L es el plazo de entrega, ¿sí? Y ya, esas son las dos cosas que tienen que pasar para que esta sea la solución. Y bueno, y A constante. ¿Qué Ya, significa que A sea constante? Es el precio unitario del producto. Nosotros vamos a ver un ejemplo el lunes donde A depende de Q. ¿Esto sucede cuándo? Cuando hay, por ejemplo, descuentos al por mayor. Mi proveedor me dice, yo le vendo a $5 la unidad, pero si usted me compra más de 1000, se la dejo con un 5% de descuento. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el valor de A depende de Q. Por lo tanto, aquí esto sería una función de Q. Y en la derivada, entonces, A sí va a aparecer por algún lado. ¿Sí? En ya. ese caso. ¿Vale? Pero nosotros, para el EOQ básico, asumimos que A es constante. ¿Vale? Sí, profe. ¿Más preguntas? Ok. Yo creo que podemos hacer un ejercicio de esto. Déjenme revisar para que hagamos un ejercicio de OQ. Y con esto dejaríamos por hoy si alcanzamos. Ejercicios, inventarios. En la prueba de entrar la materia que pase hasta el martes o Hasta el lunes. hasta el lunes ya. Sí. Vamos a hacer esto. Entonces dice lo siguiente. Una empresa usa 1500 unidades al año de cierta materia prima que tiene un costo de mantenimiento de inventario de 45 por unidad por año. Poner una orden le cuesta a la empresa 150 y el tiempo que pasa entre que hace el pedido y su entrega es de 6 días hábiles. Considerando que la empresa trabaja 300 días al año, conteste las siguientes preguntas. Entonces, como dije que L lo vamos a asumir igual a 0, es lo que hemos visto hasta ahora. Por ahora voy a asumir que este tiempo de entrega del pedido es 0, ¿vale? Solamente para el ejemplo que vamos a resolver. Y los datos restantes sí los vamos a utilizar tal cual nos los dan. Entonces, lo siguiente. Nos dan lo siguiente, dice la demanda. Una empresa usa 1500 unidades al año de cierta materia prima, nos dan el costo de mantenimiento, poner una orden, nos dan el K, nos dan el H, nos dan cuántos días tiene el año
Y nos preguntan, la primera que nos preguntan es calcule el lote económico y el punto de reorden óptimo. El punto de reorden es, recuerden que dijimos que esto dependía de cuánto eran los días que me demoraban en entregar, pero por ahora dije 0, entonces el punto de reorden va a ser 0. Voy a explicarlo enseguida en la solución. Entonces, lo siguiente. Nos dicen, la demanda son 1.500 unidades por año. Nos dicen que H es 45 y nos dicen que K es 150. Recuerden que esto está en unidades, perdón, dinero por unidad por año. Y esto está en 150 cada orden. ¿Listo? Vale. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el EOQ. Tengo toda la información. Recuerden que el Q óptimo, cuando yo el Q óptimo lo voy a poner una estrellita acá, es 2 de K partido en H. Por lo tanto, en nuestro caso, esto sería 2 por 1.500 por 150 partido en 45. Y lo que nos deja para resolverlo aquí, para calcular rápidamente. Dije 2 por 1.500 por 150 dividido en 45. La raíz de 10.000, esto es 100. ¿Sí? Es decir, debo ordenar 100 unidades. Debo hacer pedidos de 100 unidades. ¿Cuándo? Entonces recordemos que en el gráfico yo dije que dijimos que si esto era Q, esto bajaba así, y que este valor acá yo lo podía calcular como Q partido en D. Y esto es el Q estrella, y esta es la demanda, que sería entonces, T sería Q óptimo, 100 unidades. Partido en la demanda, que son 1.500 unidades al año. Es decir, esto me da T igual a 1 sobre 15 años. Si quiero pasar esto a meses, multiplico por 12. Esto sería 12 sobre 15, que eso es 4/5. 4/5 de mes. Es decir, como 0.8 meses, es decir, como más o menos aproximadamente cada 3 semanas. Aproximadamente. ¿Sí? Profe, ¿Sí? cuando le agrego un tiempo de espera, un L. Bueno, miremoslo en no. ese caso. Entonces me dicen, ¿qué pasa si ahora L no es 0? L no va a ser 0, sino va a ser 6 días. De hecho, para eso nos dijeron en el ejemplo que en el año se consideraban 300 días hábiles. Entonces yo lo que tengo que considerar es cuál es la demanda de 6 días, ¿sí? Entonces lo que yo necesitaría es la demanda en días, que se calcula como 1.500 es en el año, y en el año tengo 300 días. Es decir, mi demanda son 5 unidades por día. ¿Cierto? Dado que L es igual a 6, ¿cuánto tengo que tener al momento en que lance mi orden? Es decir, ¿cuál sería mi R? Dijimos que era el punto de reorden por acá. Pues es R, en nuestro caso sería 6 multiplicado por 5, es decir, 30. Cuando me queden 30 unidades, debo lanzar mi siguiente. Cuando esté aquí en 30, voy a estar por aquí, en este punto. Esto recuerden que son 100. Entonces, en este momento del tiempo, yo debo llamar y decir, necesito 100 unidades.
Entonces va a pasar el tiempo, no sé qué, llego a 0 y en este momento me llegan las 100 unidades. Profe, ¿y ahí el tiempo no varía? ¿El tiempo entre órdenes? No, porque recordemos que dijimos que en modelos deterministas, Q y T son fijos. ¿Sí? ¿Verdad? Lo dijimos al principio cuando hicimos la diferenciación entre determinista y aleatorio. Pues tanto Q como T son fijos. ¿Cuánto es T? 4/5 de mes, más o menos 3 semanas. ¿Cuándo debo lanzar la orden si mi periodo de entrega son 6 días? Entonces lo debo lanzar cuando me queden 30 unidades. ¿Sí? ¿Y cuántas unidades pido en cada orden? Pido 100. O sea que en el fondo el L, entre comillas, sirve para sacar el R, ¿no? Claro. Lo que pasa es que si me dicen que L es 0, pues R está acá. R es 0. Claro. Si L es 0, entonces R es 0. ¿Sí? ¿Cuándo pido? Cuando me quede en 0 porque me llega de inmediato. ¿Sí? Pero si es Ya. que tengo que esperar 6 días, pues tengo que ver cuánta es la demanda de esos 6 días para yo guardarme esa cantidad y decir, ok, cuando me quede esa cantidad voy a lanzar mi siguiente orden. Ya. ¿Vale? Pero el L no tiene ninguna, entre comillas, participación en la función de costos que vimos. No, Ya. no. Lo que sí puedo hacer ahora, que de hecho es la siguiente pregunta del ejercicio, con eso cerramos, dice, calcule el costo anual y el ciclo de inventario. Bueno, el ciclo de inventario veámoslo el lunes, por ahora calculemos el costo anual. Entonces ya sabemos que eso Q es 100, el Q óptimo es 100, Q estrella es 100. Yo había dicho que mi función de costos es K, que multiplica a la demanda dividido en Q, más el precio del producto, que en este caso no nos lo dan, así que vamos a despreciar esa parte, es decir, lo que era D por A. Lo podemos obviar. En muchos casos esto uno lo asume o lo pone 0, simplemente, no porque sea 0 como tal, sino porque es independiente de Q. Entonces, yo puedo poner diferentes valores de Q y este valor nunca va a cambiar. Entonces, por eso muchas veces uno no lo incluye dentro del análisis. ¿Vale? Y acá dijimos que era H que multiplica a Q partido en 2. Entonces, ¿qué pasa si Q igual a 100? Entonces, el costo sería K era 150, D era 1500, Q es 100, más 45% partido 2. Esto es 15, 150 por 15, son 2250, más 45% partido 2, otros 2250. Es decir, en total 4.500 dólares al año. ¿Sí? Y intencionalmente escribí los valores por aparte para ver que, bueno, coincidencialmente, esto no necesariamente tiene que ser así, pero coincidencialmente para nuestro ejemplo, dio que el costo de ordenar es igual al costo de inventario. Ojo, para el ejemplo, ¿sí? Esto no es regular que suceda esto. No debe, en general, nunca, casi nunca que el costo de ordenar sea igual al costo de inventario, pero para el ejemplo particular que pusimos, se logró un balance entre el costo de ordenar y el costo de inventario. ¿Vale? ¿Preguntas? Y entonces el costo anual sería 4.500 dólares por año. ¿Listo? Con ese ejemplo sencillo de EOQ vamos a dejar hasta hoy. El lunes vemos el EPQ y el EOQ con descuentos, es decir, qué pasa si por cierta cantidad de producto me dan un descuento. Y hasta ahí dejaríamos el tema de la prueba del miércoles. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Profe, esto Sí. de la prueba se va a hacer en Excel, ¿cierto? Sí, creo que lo va a diseñar para que lo hagamos en Excel.
Y de hecho, así es como voy a diseñar los ejercicios de lunes y martes. Es decir, lo que les decía ayer. Los ejercicios que hagamos lunes y martes van a estar hechos con la misma estructura de lo que haremos el miércoles. Y cuando digo la misma estructura será, si lo hacemos en papel, es decir, así en el tablerito, será a mano. Si lo hacemos en Excel, la prueba será en Excel. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, sugerencias? O sea, no, me deja un poco preocupado quizás que sea en Excel por el tema de los diagramas y todo. No, pues yo lo haré, o sea, recuerden que yo les dije que lo iba a diseñar para que les fuera fácil de resolver. O sea, no les voy a pedir, si lo hago en Excel, no les voy a pedir que hagan un diagrama de flujo. Si tienen que hacer un diagrama de flujo, les diré, no sé, háganlo en PowerPoint, no háganlo a mano, háganlo como mejor se les facilite. ¿Sí? Pero les daré las herramientas para que lo puedan resolver en la hora que les daré, en la hora de la prueba, en la hora y 10. Bueno, quizás hagamos algo parecido a la vez pasada, una hora contando el break, sería hora y media. Ya, profe. ¿Vale? De nuevo me disculpo por hacer la clase un poco corta hoy. No recordaba que tenía de hecho esta cita. Es el tercer control desde que me hicieron la cirugía, ya se me había olvidado. Entonces les pido disculpas. Pero espero que la clase más o menos haya quedado claro el tema, que era, esto era lo que quería dar hoy. Quizás extendiéndome con algunos ejemplos de estrategia y demás, pero eso lo podemos ver en la siguiente clase. Así que yo creo que vamos bien en el avance. Estaríamos con lo de lunes listos para la prueba del miércoles. ¿Listo? Profe, entonces, ¿qué faltaría el lunes? Señor, ¿Qué faltaría para ver el lunes entonces? para el lunes vamos a ver EOQ con descuentos, EPQ, que es otro modelo parecido a este, y algo de decisiones, es decir, estrategia con base en esto. Sí, con base en estos elementos hablaremos de cómo aplicarlo a las decisiones de la empresa. ¿Listo? Vale, entonces hasta ahí. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Las notas de la prueba 1 van a estar listas el domingo, yo creo que hacia la noche. Y igualmente de los controles. Y con eso estaríamos al día para lo de... ¿Listo? Ya, gracias, profe. Los espero, estoy esperando que me escriban o que se contacten conmigo para los avances del proyecto, según lo que hablamos ayer, ¿vale? Ya está lo que viene aquí en adelante, depende completamente de ustedes cuando se quieran volver a reunir. ¿Listos? Ok, gracias, profe. Vale, que tengan buena tarde, nos vemos. ¿Quieres seguir la clase? Sí, sí, Chao. la subo en un ratito. Gracias, chao. Profe. Chao.